Hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Hipertensión y es en días como estos en los que nos ponemos a pensar en que tenemos que cuidarnos para evitar riesgos innecesarios. Una dieta adecuada y evitar el sedentarismo suelen ser los mejores consejos para prevenir la hipertensión. Pero es mejor si esos consejos nos los da un especialista. Por eso nosotros hoy hemos invitado a nuestro programa al doctor Cristian Tiano, cardiólogo del Centro Médico Quirúrgico de la Zurriola. A él le tenemos ya al teléfono. Doctor Tiano, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos y sobre todo muchísimas gracias por querer hablar con nosotros hoy sobre la hipertensión. Cómo no, el gusto es mío. Hoy es un día especial para vuestro centro porque lleváis desde esta misma mañana midiendo la tensión de manera gratuita y también regalando fruta con motivo del Día Mundial de la Hipertensión. ¿Todavía se pueden acercar hasta allí nuestros oyentes? Sí, cómo no, hasta las 20 horas el centro está abierto a todo aquel que se quiera acercar a mirarse la tensión y llevarse una fruta, por supuesto. ¿Y por qué esta iniciativa para conmemorar el Día Mundial de la Hipertensión? Bueno, es una forma de hacer un poco de acción para la comunidad. La hipertensión arterial es la gran epidemia silenciosa, el gran asesino silencioso del siglo XXI, y el gran problema que tiene es que, como es en la mayoría de los casos asintomática, o sea, no da síntomas, hay una gran proporción de la población que es hipertensa y no se conoce como tal. Entonces, a ellos fundamentalmente va dirigida esta campaña. Además, vamos a centrarnos un poquito más en esta enfermedad o patología porque no sabemos muy bien cómo denominarla. Y vamos a ver, explíquenos usted, doctor Tiano, ¿qué es exactamente la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial la definimos como la elevación sostenida de la tensión arterial. Nosotros cuando tenemos un paciente con más de 14,9 de tensión arterial, decimos que es hipertenso si esta medición se repite a lo largo de al menos 3 tomas separadas por una semana de distancia. O sea que una sola toma en un paciente hipertenso no hace el diagnóstico. Al menos requerimos que tenga 3 tomas en el cual se repita esta medición por encima de 140/90 o de 14,9, como se dice vulgarmente. Y por ejemplo, si esta tarde alguien acude allí al Centro Médico Quirúrgico de la Zurriola, le toman la tensión y tienen estos datos, ¿tendría que volver para repetirse la prueba? Claro, tendría que volver por lo menos alguna vez más, o en su defecto se puede también tomar la tensión por sí mismo, el autocontrol de la tensión, o hay algunos otros métodos, como por ejemplo el holter de tensión, que también nos ayudan al diagnóstico. Pero una sola toma, quiero aclarar, que no hace a una persona hipertensa. ¿Y por qué en una sola toma podemos tener esos niveles de tensión tan altos? Y muchas veces, aunque más no sea por el estrés, es conocido por todos el efecto de la famosa bata blanca. Cuando los pacientes vienen a la consulta, el solo hecho de estar aquí en la consulta ya pone nerviosa a mucha gente y hace que les suba espontáneamente la tensión sin que eso implique que el paciente sea hipertenso. Por eso es que nosotros somos un poco más exigentes a la hora de establecer un diagnóstico ya definitivo de hipertensión arterial. Y cuando tenemos ya ese diagnóstico definitivo, cuando una persona ya es hipertensa, ¿podemos hablar de que esto es un factor de riesgo para una enfermedad más grave? Sí, claro. Nosotros en medicina en general y en cardiología en particular hablamos siempre de probabilidades. Nunca podemos decir en base a un diagnóstico que a un paciente le va a pasar tal o cual cosa, sino que tiene mayor probabilidad de que ocurra. Entonces, la hipertensión arterial, que es lo que hablamos actualmente, es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Esto quiere decir que las personas hipertensas tienen más posibilidad de tener o un infarto de miocardio, o un ictus, o una enfermedad arterial periférica que una persona que tiene sus valores de tensión normal. Y doctor Tiano, sí que es verdad que aunque sea un factor de riesgo, nosotros podemos tenerlo controlado antes de llegar pues a desarrollar enfermedades como las que usted estaba comentando. Sí, claro, por supuesto. Esa es la buena noticia. Hoy en día se puede controlar perfectamente bien. Y las primeras medidas que se toman para controlar esta patología son muy sencillas. En primer lugar, tenemos que cuidar la dieta, una dieta reducida en grasas animales y con consumo de verduras, legumbres, frutas, fibras y baja en sal, es favorecedora de una normotensión, ¿sí? Mantener un peso adecuado ayuda también en muchos casos a normalizar la tensión arterial. Por ejemplo,
una caminata, el ejercicio, una caminata a paso moderado durante 40 minutos al día, al menos 4 veces a la semana, trae grandes beneficios en términos cardiovasculares. Y llamamos paso moderado, para que la gente nos entienda, a una velocidad aproximada de 100 metros por minuto. Después, te digo 2 palabritas más que son muy importantes. El tema de no fumar, la cesación total del hábito tabáquico, esto es fundamental, y un consumo de alcohol moderado también son muy importantes. Y en última instancia, por supuesto, seguir las indicaciones del médico que lo atiende. Es que le iba a preguntar por los consejos cardiovasculares, pero como ya me los ha resumido muy bien, pues ya no nos vamos a meter más en el tema. Vale. Lo que sí me gustaría hablar un poquito más es de la edad. Sí. ¿A partir de qué edad tenemos que empezar a prestar un poquito más de atención a la hipertensión? Y a partir de los 35-40 años ya hay que empezar a controlarse la presión un poco más seguido, debido a que esta patología se presenta con más frecuencia en edades más avanzadas. A medida que uno va envejeciendo, es más prevalente la aparición de hipertensión arterial. La hipertensión, que es un factor de riesgo cárdico, pero también hay otros factores de riesgo cárdico. ¿Nos podría decir usted cuáles son? ¿Cómo no? Como he mencionado brevemente antes, el tabaquismo en primer lugar es un factor de riesgo cardiovascular. La diabetes. Sobre la diabetes quisiera aclarar que esto es un gran espectro, porque no es lo mismo el diabético que no se cuida, que está descontrolado, al diabético que está controlado y que está bien cuidado. Aquel paciente que no se cuide, que no presta atención a su patología, pues tiene realmente alta probabilidad de tener problemas cardiovasculares de todo tipo, y muy por el contrario, aquel paciente que está bien controlado tiene una vida prácticamente normal. Otros factores de riesgo son el estrés, esto es muy importante y tan común en la vida diaria. Otro factor puede ser la herencia, si uno tiene padre o madres con hipertensos, con antecedentes de hipertensión, es muy probable que uno también vaya a desarrollar hipertensión arterial en algún momento de la vida, pero esto es absolutamente inevitable, no podemos hacer poca cosa para combatir los factores hereditarios. La obesidad, como hablábamos antes, la dislipemia, también el colesterol alto, todo esto son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Doctor Diano, nos hablaba usted antes de que la hipertensión es asintomática. Sí. Usted también la había denominado como el asesino silencioso. Sí. ¿No hay ningún síntoma que podamos notar sin necesidad de hacernos un chequeo? En principio no hay ningún síntoma que sea típico de hipertensión arterial. Sí, los médicos en general y los cardiólogos también tenemos que prestarle mucha atención a los síntomas, porque hay algunos síntomas que nos sugieren hipertensión de causa conocida. Esto quiere decir, para tener una idea un poco más clara, aproximadamente el 90-95% de los pacientes hipertensos, nosotros los llamamos hipertensos arteriales primarios. Cuando en medicina ponemos el nombre de primario es porque no sabemos por qué viene. O sea, la gran mayoría de los pacientes no sabemos por qué en un buen momento de su vida le sube la tensión. Sí sabemos que hay algunas cosas que influyen, si uno consume mucha sal, si está muy nervioso, si fuma, etcétera, eso aumenta la tensión, pero a ciencia cierta no sabemos por qué en ese momento le sube la tensión. Eso ocurre en la gran mayoría de los pacientes. Ahora hay un 8 o un 9% de pacientes en que tienen lo que se llama hipertensión arterial secundaria, que eso es porque hay algunas enfermedades del organismo que producen hipertensión arterial. Tal es el caso de algunas enfermedades renales, de algunas enfermedades arteriales, de algunos tumores endocrinos que producen hipertensión arterial. Entonces los médicos tenemos que estar atentos a si el paciente tiene algunos síntomas específicos para no pasarnos por alto alguna de estas patologías que producen hipertensión secundaria. Centrémonos un poquito en Guipúzcoa, nuestro territorio. Sí. ¿Cuántos afectados por esta enfermedad, más o menos, a grosso modo, nos podemos encontrar? Sí, verdaderamente es una epidemia hoy en día muy extendida, de tal manera que, para tener una idea clara, en el mundo alrededor de un 30% de la población mundial
es hipertensa. En Guipúzcoa estamos un pelín por debajo, alrededor del 25% de la población de Guipúzcoa va a ser hipertensa, o sea, 1 de cada 4 guipuzcoanos va a tener hipertensión arterial. Pero esto en términos generales, porque si uno habla en términos particulares por cada grupo de edad, como yo te mencioné anteriormente, tenemos que por arriba de los 60-65 años, más de la mitad son hipertensos. O sea, una cifra alta. Es una cifra muy elevada. Un 60% de los pacientes mayores de 65 años son hipertensos. Por el contrario, a edades muy jóvenes ya es mucho más raro la hipertensión. Si tú tienes menos de 20 años, pues es mucho más difícil que uno sea hipertenso a ese momento de la vida. Bueno, son cifras altas, cifras alarmantes, sí. Pero sí que es verdad que la hipertensión tiene tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento tienen que tener los enfermos de hipertensión? Bueno, yendo de lo más sencillo a lo más complejo, como mencionábamos antes, primero hay que empezar por los cambios de estilo de vida. Ello incluye la dieta, el ejercicio, la ingesta de sal, en primera medida, la pérdida de peso, mantener un peso adecuado. Y si con esto el paciente en 3 o 6 meses no logra tener valores satisfactorios de tensión arterial, pues ya pasamos a las medidas farmacológicas, que hoy en día tenemos muchos y muy buenos fármacos. Pero antes de llegar a los tratamientos, los que usted nos comentaba, mejor prevenir, y para prevenir pues nos vamos a quedar con todos los consejos que en esta tarde de viernes nos ha dado usted, doctor Tiano. Muchísimas gracias de verdad por todos los consejos y por habernos acercado un poquito más a lo que es la enfermedad de la hipertensión. Cómo no, con mucho gusto. Y sobre todo lo hacemos recordando que todavía la gente se puede acercar hasta las 8 de la tarde al Centro Médico Quirúrgico de La Zurriola, donde allí pues están repartiendo fruta y también están tomando la atención gratuitamente. ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.